Ahí me están viendo, ¿no? Sí, Yo no estoy viendo, me estoy quedando ciego. Ahí está. Eh, bueno, vamos a decir esto, el parcial era muy sencillo, da un panorama general de los temas que veníamos viendo. Es importante, la verdad, para nosotros, más que el parcial sea un reto o una cosa a superar, bueno, nos parece más que nada, con esto tenemos una estadística de cómo viene el grupo en general, ¿no? Y de paso, a cada quien le sirve de forma individual para tener un panorama. Em, Les voy a compartir acá un parcial que está corregido ya, digamos, hecho por mí, que lo hice para entrenar una IA hace ya un tiempo, ¿no? Hace un año más o menos. Era el parcial de entrenamiento, ahora la entrené ya de otra manera más específica, ¿no? Pero está bueno porque ven las respuestas rápidamente, ¿no? Antes las IAs tenían unas ventanas de contexto chicas, entonces el entrenamiento tenía que ser así como muy acotado y ahora no, le podemos explicar cada pregunta y decirle cuál es nuestro punto de vista sobre cómo queremos que se responda esa pregunta. Bueno, dos tipos de mallas que se usan frecuentemente, bueno, obvio, ¿no? Hard surface y de hecho esto es lo que hicimos la vez pasada cuando estábamos haciendo esto y vamos a retomar desde acá, desde cierto punto y dijimos que, bueno, desde ya que el hard surface y los NERVs es eh, la forma en la que después, sea cual sea la técnica de modelado, van a caer en una de estas dos. O sea, no hay otro tipo de cosas. El otro tipo de cosas serían los puntitos pintados, ¿no? Que los vamos a ver en la fotogrametría antes de que se del algoritmo fotogramétrico y en el NERV, ¿no? Y en Gaussian splatting, esas técnicas que son todas parientes ahí. La cosa que los puntitos pintados, si tenemos muchos puntitos pintados, veríamos algo parecido a una imagen, ¿no? Pero bueno, en sí no son una malla, son una serie de puntitos, por eso se llaman point clouds y no mallas, ¿no? Entonces, lo cierto es que los dos tipos de malla que hay son estos, ¿no? Las de hard surface, o sea, los polígonos chatos, y las de NURBS, que son las curvas. Todas tenían una pregunta media tramposa, ¿no? Que, por ejemplo, esta era procedural, era para ver si entendían la lógica de Blender, ¿no? Inserto una malla, ¿no? O sea, Shift A, y entro en Edit Mode, sería la forma correcta, ¿sí? De modelar un objeto, ¿sí? Porque yo no puedo seleccionar los modelos, los polígonos, perdón, y editarlos, porque para eso ya tendría que tener previamente el objeto y estar en modo Edit, o sea, lo de arriba, ¿sí? Y esta era la trampa total, en Object Mode selecciono y modifico polígonos, cosa que es imposible, ¿no? Entonces hay una que es la correcta, otra que es la más o menos, para que cuando lean su examen vean por qué tienen, por ejemplo, algunos tienen un punto y otros tienen medio, porque había una que era tramposa y otra no vale nada, ¿no? Bueno, ¿para qué se usa el álgebra de Boole? La respuesta correcta es sumar o restar volúmenes, además de que hace otras cosas, pero lo cierto es que en el 90% de los casos restamos, en el otro 10 más, en el 9, digamos, sumamos y después las otras cosas son algo que está ahí, pero no es tan común que lo usemos, como por ejemplo hacer la intersección entre dos objetos. Es raro. O sea, no es que sea raro el proceso, pero es raro pensar de la manera en la que uno generaría objetos negativos para obtener una intersección de objetos positivos. O sea, es difícil de pensar y son muy pocos los casos en que tendría sentido, ¿no? Eh, Bueno, ¿qué es una textura procedural? Lo dijimos mil veces, yo de hecho lo dije en la misma clase que les entregué el examen, o sea que ya sabemos. La de simulada es la que más o menos tienen una idea, la de bitmap es que dedíquense a otra cosa. Nadie dijo esta, o sea, estas dos eran demasiado fáciles, así que todos la hicieron bien, las voy a pasar rápidamente. Lo mismo de bitmap, la de fotográfica era la que era media tramposita porque en verdad puede ser una foto, un dibujo, un garabato en Photoshop, ¿sí? Y calculada es la al revés, o sea que ahí estaba la que nadie hizo por suerte.
Bueno, dos tipos de luces. Bueno, ya dijimos, también lo dije en la clase anterior, puede ser la luz de interior, la luz exterior. Y esto, de paso les cuento, para entrenar a la IA, es sol o distante, después le agregué sun, de interior, de exterior. O sea, hay miles de maneras de que nosotros tenemos para saber si entendieron el concepto. Después van a ver que un programa de 3D le llama así, el otro le llama sun. Mayormente al sun le llaman sun, pero ojo que algunos le llaman luces distantes y si empiezan a buscar un poco en la arqueología de la computación, también se le llama de rayos paralelos, lo cual es cierto, pero Algunos dicen Word también, como luz. claro, ese es un error porque sería environment y es el HDR, que son luces Claro. radiales Pero que en van a algunos hacer. lados puede En que algunos la lados, encuentren sí, así también. sí, 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 sí. Bueno, los conceptos asociados al shading, ¿no? Bueno, los procedurales, ¿no? ¿Cuáles son los matemáticos? Acá van a ver. Eh, de hecho, bueno, está grabado, cualquier cosa vuelven acá si les quedan algunas dudas o hacen capturita ahora, pero son estos, ¿no? Y hay algunos que tenían trampita, y eso lo aclaré cuando entregamos el examen, que o sea, pues el render, todo se renderiza. Entonces, el render no es que es procedural o bitmap, no existe. De hecho, habíamos hablado que dentro del shading, un shader podía tener tranquilamente una parte procedural, como un ruido, no sé, de Voronoi, y por el otro lado, una textura de bitmap. Entonces, podía tener las dos cosas a la vez. Bueno, entonces hay algunas cosas que no iban en ninguno de los dos. Y CPU y GPU es lo que les comentaba de, bueno, puede ser que con el tiempo se hayan ido disolviendo un poco los límites de la GPU. Y también, no quiero alargar mucho esto porque es algo demasiado técnico y la verdad no les cambia mucho, pero en los programas nuevos, llámense Blender, Maya, el que sea, cada vez se confunden más las cosas. A veces equilibran el procesamiento. Si el procesador no está haciendo nada y la GPU está haciendo todo, le ayuda la CPU, que le sobra procesamiento porque no está haciendo nada, le ayuda a la otra y viceversa también, ¿no? Van a ver que en muchos programitas, como en Blender, por ejemplo, tienen la opción de algunas opciones, en algunas funciones, perdón, poner acelerar por GPU. ¿No? Y eso de acelerar por GPU es, mira, si te sobra tiempo, si estás tranqui, ayuda acá que te necesitamos. Y eso empieza a pasar que hay algunas físicas que las pueden calcular la GPU, siendo que es algo de la CPU, y viceversa, ¿no? A veces direccionamientos de memoria o incluso algunos mapeos los puede hacer la CPU en el caso de que la GPU esté muy ocupada. ¿Cuándo está ocupada? Bueno, cuando está en un motor de un videojuego, como en Unity, como en Unreal Engine o como, no sé, Godot o cierto momento, digamos, de Eevee en Blender que no es exactamente un motor en tiempo real, pero si la GPU no puede con eso, la otra ayuda al procesamiento y esas son tareas realmente muy complejas de hacer, son optimizaciones bastante nuevas. Esto nosotros hará 3 años más o menos que empezamos a escuchar eh, que esto estaba funcionando. Hablar se habla hace tiempo, ¿no? O sea, de hecho que los procesadores se ayuden entre sí es más viejo que la injusticia. No sé, el videojuego, el OutRun, tenía dos procesadores y uno hacía la ruta y el otro hacía el paisaje y el auto. Entonces, ayudarse ayudaban desde siempre. Lo que pasa es que ahora que se vea en tiempo real la necesidad del otro procesador de apoyo, bueno, se están deslindando las cosas y como venía anunciando yo hace un tiempo ya, en algún momento el concepto de final render va a terminar desapareciendo, ¿no? El concepto de render final cuando ya la capacidad de procesamiento de las GPUs en combinación con la CPU sea tan alta, no nos olvidemos que, no sé, de Mandalorian, el fondo era en tiempo real y en Unreal. Entonces, ese era el render y era
Final, porque estaba el tipo ahí disfrazado, actuando, y atrás tenía un fondo que funcionaba en tiempo real y era el render. Entonces, yo creo que esto de Final Render y el Real Time RT Rendering, ¿no? En algún momento se va a terminar fusionando. Sí va a aparecer un concepto nuevo, que es el de, que ya apareció en verdad, pero se va a volver cada vez más común con estas GPUs nuevas que les estamos diciendo. Va a terminar apareciendo cada vez más en nuestros hogares el AI Interpolation, que Nvidia le puso un nombre porque registra los nombres para ponerle marca a sus chips, ¿no? Pero que la GPU haga en un videojuego, por ejemplo, que haga un frame, se saltee 10, haga el otro. Entonces, claro, esos frames que acá hacemos en nivel 3, nosotros hacemos unos frames que se ven lindos y con cycles y todo, y después los conectamos con IA. Bueno, Nvidia ya lo está haciendo. Por ahora están generando, creo que hasta 3 máximo entre frames. Entonces, a un 60 FPS lo pueden multiplicar por 3 con una IA que hace ese pasaje entre frame y frame, ¿no? Esa interpolación con IA ya está funcionando por ahora en videojuegos, pero en algún punto en nuestro querido Blender vamos a poder tener eso de generar cada 10 cuadros, por ejemplo, y que la IA nos arme los cuadritos del medio, ¿no? Todavía no son perfectos. Bueno, tiene ese problema de la IA rápida que, ¿vieron cuando la IA tiene bajo presupuesto y anda y hace como unas pinceladas y unas letras medias deformes? Bueno, todavía anda así, pero en un videojuego va como piña. Sí, hoy en día hay muchos videojuegos que ya vienen con la opción gráfica integrada Sí, para mejorar la calidad gráfica y mejorar el rendimiento totalmente. mediante IA. Sí, 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 Que sí. no solo para Nvidia, sino creo que algunas placas de Intel y ese tipo de procesadores también viene integrado ya la opción Sí. eh, que te mejora muchísimo la calidad gráfica con mucho menor procesamiento, entonces ayuda a que sea todo más fluido. Sí, hacen el AI Interpolation, ¿sí? Y el AI Upscaling, porque también Claro. las GPUs se están rendereando a 1080p con salidas de 4K, siendo que realmente las placas que pueden jugar a 60 FPS a 4K son pocas, e incluso los videojuegos que tienen esa capacidad de render son pocas. Ahora, con IA se estiró eso y los 1080p son escalables con IA a 4K, ¿no? Lo cual está bueno. Y si Nvidia hace lo que promete, que va a tener unos tensors para la upscaling y otros tensors para lo que sería la AI interpolation, ahí van a andar rápido y van a seguir subiendo los precios. Eso quédense tranquilos que va a ser así. Bueno. Bueno, Para cerrar el tema de los parciales, sí, entonces no sé si los revisaron ya, si alguno tiene alguna duda para preguntar, si no, bueno, sí. continuamos ya No, si no, en el mismo con chat o en el... el módulo que viene, miran tranquilos, tenemos tiempo. Sí, sí. Perfecto. Em, bueno, vamos a volver a nuestras técnicas de modelado. Vamos a saltar acá unos siglos de historia y Hard Surface es uno de los primeros nombres que se le dio a esto. Data de principios de los años 60. Sí, hay cosas que ustedes no van a poder creer, pero por ejemplo, en la universidad este, de, ¿cómo se llama esta? La primera de la IA que todavía sigue, Stanford. eh, Se dio una charla sobre algo así que como pensamiento computacional en el 65, ¿no? Y en ese entonces se dijo en la charla por primera vez la palabra inteligencia artificial, el concepto de lenguaje natural y se habló de redes neuronales.
la primera vez en la que se define el concepto fue en el 65 y se dijeron los tres términos de los cuales estamos hablando hoy día, ¿no? Hard surface, de hecho, es uno de los términos que lo único que hay antes de esto es el wireframe, ¿no? El 3D originalmente eran las liñitas nada más, ¿no? Y alguien dijo, che, tenemos que hacer que no se vea como una estructura de alambre, que se vea como una superficie dura, y de ahí viene hard surface, ¿no? O sea, imagínense lo que estamos volviendo atrás hasta el 60 y pico. Esperen que voy a mutear mi teléfono. Nerves, bueno, nada, increíblemente el primer programa comercial que hacía 3D hacía Nerves y no Hard Surface. Ya les conté el cuentito que era para diseñar botes, ¿no? Mucho tiempo después, ¿no? Con lo que es de los primeros manejos de Big Data, que es otro concepto viejo ya, viene en orden. Recuerden que en orden computacional viene primero el concepto de Big Data, ¿sí? Después viene el concepto de Machine Learning. O sea, una vez que se logró manejar muchos datos a la vez, dijeron, bueno, a ver, pongamos a elaborar las máquinas y que empiecen a interpretar estos datos, ¿no? Bueno, de ahí, de esa combinación de Big Data con Machine Learning, van a aparecer los elementos de fotogrametría que van a incorporar otro de los conceptos que ya hemos visto, que es la nube de puntos, ¿no? Eh, Seguimos así, esto es abuelo rasante. AI Modeling, que nosotros estuvimos haciendo ya algunas experiencias, que ustedes, recordemos esto, tienen que incluir objetos modelados con IA. Nosotros le mostramos cómo trabajar con el modelo Hunyuan. Les seguimos recomendando eso. Hagan la cuenta en el estudio de Hunyuan, tengan esa cuenta y prueben las cosas que les fuimos mostrando de cómo generar un objeto desde un prompt, cómo generarlo a partir de una imagen, cómo hacer la versión low poly, ¿no? Que esto es importante, decimar el objeto, las mallas prolijas, generar el UV de forma automática y generar la textura también de manera automatizada. Eso lo tienen que hacer como les mostramos. Agustín mostró, por ejemplo, cómo hizo sus personajes que venían medio rotitos, ¿no? Cómo arreglarlos y después la que yo le mostré, él mostró la geometría y yo mostré el shader. ¿Se acuerdan la computadora que venía del shader medio rotito? Y cómo arreglarlo, ¿no? Eso tengan en cuenta que esos objetos tienen que aparecer en alguna de las escenas que les vamos a ir solicitando a partir de ahora, como por ejemplo la de planetas, que yo le mostré un environment con un planeta y la nave. ¿Se acuerdan que la hicimos con el modelo este nuevo, Spark? Bueno, tengan en cuenta que eso tiene que estar, ¿sí? Acá hay una parte que nos vamos a saltear, si no necesitaríamos 2 cuatrimestres, ¿no? Que es el code modeling. Esto existe. ¿Le van a temer en un momento? Sí, pero van a ver que tiene su sentido. Es muy, muy interesante porque codear, o sea, escribir, ¿no? Está buenísimo porque nosotros podemos decirle a Blender qué queremos que haga, ¿no? La otra manera, la que usamos nosotros todo el tiempo, es la visual. Yo genero un objeto, lo muevo acá y qué sé yo, pero en verdad Blender está tomando nota de eso. Dice, hizo un cubo, el cubo está en 000, el cubo tiene tanto tamaño, tiene un shader así, así, y eso lo está escribiendo en algún lugar. Bueno, nosotros en Blender, hoy vamos a ver cómo, vamos a tener acceso a ese lugar donde escribe Blender las cosas y si uno se toma el trabajito de meter mano ahí, está bueno. ¿Parece que no es para artistas? Sí, parece que no es para artistas. Ahora, ojo que a veces también los artistas necesitamos esas cosas. Ahora en el segundo módulo vamos a ver cómo se hace. No vamos a hacer code modeling, porque ustedes no saben programar, o si lo saben, nosotros no podemos contar con eso. Sí, Blender, como todos los programas de 3D, trabajan un lenguaje que se llama Python y algunos, como Maya, tienen su propio lenguaje que es una derivación del Python. Eh,
que está buenísimo. Python está bueno porque es bastante fácil de entender. Nos vamos a saltear el code modeling, vamos a mencionarlo nada más y vamos a decir que luego de todo eso viene lo último en modelado. Les traemos acá las últimas novedades en el mundo del modelado, que va a ser el Vibe Coding Modeling. Y esto sí lo vamos a hacer nosotros. Esto lo podemos hacer porque para los que no sabemos codear, yo me incluyo, ¿sí? Los que no sabemos codear, podemos codear con la IA. Vibe, o sea, como con onda, no codear. Los programadores de verdad lo detestan porque dicen que es una solución superflua y qué sé yo, pero para hacer cosas chiquitas, o sea, dentro de lo que es el coding, porque pensemos que el coding puede, no sé, simular agujeros negros. Lo que pasa es que para nosotros nos quedamos con cosas que son más manejables, más gráficas, ¿no? Y nosotros le podemos decir a la IA que escriba el programa en Python para nosotros y lo vamos a meter en Blender y vamos a tener algunas cosas que nos llevarían mucho tiempo de hacer. Por ejemplo, quienes estuvieron jugando con los array que nosotros habíamos propuesto en su momento, eh, corregime, Agus, si quedan 7. Yo sé. Sí, ok. Eh, Los array están buenísimos para cosas que se separan equidistantes, ¿no? Como por ejemplo lo del tablero de ajedrez. El tablero de ajedrez, bueno, uno va al lado de otro. Pero este array es realmente difícil de hacer. Es más, a mí, lo hice yo para un proyectito, ¿no? Eh, Era un fondo y después, bueno, con los shaders corren como unas luces por acá y aparece un logo acá en el medio, ¿no? Y hacer esto, si lo piensan 2 segundos, es difícil con un array, porque nunca nos van a encajar. Podemos hacer una versión que sea, yo hago y después hago el array así así, lo copio, lo corro acá y hago el array así así, ¿no? Más o menos como hicimos el ajedrez, pero desfasado. Bueno, pero es un trabajo bastante chinesco. En cambio, con el coder, yo le puedo decir qué es lo que quiero realmente y lo va a hacer mal al principio, porque vamos a tener que iterar siempre, nada sale a la primera, pero le puedo decir, fíjate de que encajen bien, ¿no? Y me va a entender. Ah, tengo que desfasar la media para un costado y lo va a hacer. Y otra de las cosas que tiene es que es súper rápido. Vamos a entender eso. Es muy rápido. O sea, es mucho más rápido codear eso con vibe coding, o sea, que lo codee la IA, que ponerme yo a hacerlo cubito por cubito, ¿no? Bueno, entonces yo le dije acá, así en lenguaje natural, le dije, quiero un script en Python, es más, quiero un script en Python que genere en Blender un tablero de ajedrez. Las medidas de las casillas deben ser 4 centímetros por 4 por 5 milímetros. No le dije ejes, se los leo para que entiendan cuánto llega la IA a comprender de lo que le estamos diciendo. Cada casilla debe ser un objeto independiente cuyo nombre sea la posición en el tablero, por ejemplo, A1, A2 y así sucesivamente. Son 64, le dije 2, etcétera, y ya lo entendió. Las casillas blancas deben tener un único shader todo pegado, llamado blancas, eh, y las negras también deben tener un mismo shader para todas, llamado negras. Cada casilla debe tener su punto de origen en el centro de su geometría, los ejes X e Y, y en la superficie de la malla, o sea, arriba, que es Z2,5, porque tenía 5, como lo hace el RAS, tenemos 2,5 para arriba y menos 2,5 para abajo. Bueno, ese es el prompt, ¿no? El hecho de que yo haga el punto de origen en el centro de cada una de las geometrías de la casilla, eso por sí ya representa, podríamos decir, un problema para nosotros, porque es mucho laburo que cada casilla tenga acá su punto de origen, el pivote. Yo no voy a rotar las casillas individualmente para la necesidad de que tengan un pivote, ¿sí? Pero sí puedo asociar el pivote con una pieza. Entonces ahí sí tendría sentido que no todas, como en el array,
empiecen acá. 000 en el array es acá. Y no está bueno que esto sea 000 y que esta otra esté en, no sé, tanto de X, tanto de Z. ¿Sí? No está tan bueno. Por lo tanto, logramos de forma muy sencilla, no tan sencilla, pero ahora vamos a ver, con ese prompt logramos hacer este coding. Ahora después lo vamos a ver, ¿eh? No es para que simplemente lo vean ahora. Logramos codear esto y se va a hacer de una manera, pero extremadamente sencilla, ¿no? Yo vengo a Layout, tengo acá Coffee Table, la vamos a dejar. Yo voy a hacer X, X, X y voy a hacer esto que nunca entendí por qué lo hace Blender, que borra la colección y no lo que está dentro. Siempre me pregunté si hay un shortcut, algo, porque es una locura que borra la carpeta y no lo que está dentro. Es único en la computación No, eso. te lo saca de la colección por algún motivo en vez de borrarlo directamente. Sí, sí, es único en la computación. Creo que desde el DOS que lo que está en una carpeta dentro de la otra. Bueno, miren, y ahora cerramos, hacemos un break y vamos al otro módulo. Este es el código, ¿no? Listo, ¿sí? Ya está. Entonces, acá tenemos una ventaja. ¿Por qué? Porque lo que yo le diga, le puedo pedir cosas muy específicas. Cualquier cosa, mientras que yo me anime a escribirla, ¿no? Acá le voy a corregir cosas. Le dije, bueno, muy bien, debes mejorarlo un poco. Ahora quiero que haya una collection con el nombre tablero, que ni siquiera le puse comillas, así, ¿no? Acá, cuyo nombre sea tablero. Dentro de eso, casillas blancas, otra collection, ¿no? Casillas negras, y así le fui explicando. Y después le puse esto. Cada casilla debe tener aplicado el modifier bevel con amount 005, qué sé yo. Y se dio cuenta de algo que es interesante. Dice, sin embargo, noté que el mensaje se cortó, porque acá yo le pedía segments y como lo edito en Notion primero para verlo y más o menos voy tomando notas de Blender, lo edito en Notion y después se lo pego, sin querer me faltó pegarle acá que era segmento 2, creo. Y se dio cuenta que habría comillas y se dice, bueno, mira, acá se ve que se cortó el mensaje y cuánto sería, ¿no? El bevel. Entonces, escribiste, me dice 0,05 metros, ¿sí? Que eso serían 5 centímetros, tiene razón, ¿sí? Es más grande que la casilla. Bueno, deschaba cosas raras de Blender, vamos a decirlo en criollo, ¿no? Deschaba cosas locas de Blender, que es verdad que la casilla tiene 0,5 y acá estas medidas parecerían no encajar, ¿no? Eso es verdad. Si yo pongo acá 0,5, ven que hizo un bevel distinto al otro. ¿Lo ven? Este es muy chiquitito, finito, que es lo que yo quiero que apenas dé esa lucecita, y este dice 0,5. Y es ilógico, o sea, son groserías que tiene Blender reales, ¿no? Porque, claro, 0,5 y la casilla tiene eso, 0,05. O sea, esto tiene 5 centímetros, como yo le pedí, y no puede tener la medida mal ahí. Se dio cuenta de eso y le dije, bueno, está bien. Vamos a seguir hablando entonces de codeo y van a ver que no es tan loco todo. Obviamente se pueden hacer cosas mucho más interesantes y más complejas y todo, pero para que sepan que esta herramienta está a la mano y que gracias al uso de la inteligencia artificial, nosotros podemos programar, cosa que si no sabemos programar y tenemos una mínima idea, acá lo que tiene de buenísimo esto es que técnicamente no es
una programación en el sentido más complejo de la palabra. Es un script. O sea, un script es como tenemos scripts en Photoshop, ¿sí? Además está decir que también le pueden pedir a la IA que haga script para Photoshop. Nosotros porque acá estamos en 3D, pero le podemos pedir que haga scripts de Photoshop para automatizar tareas que hace Photoshop, ¿no? ¿Qué es un script? O es una lista de tareas, una lista de órdenes, ¿no? Entonces le estaríamos diciendo a Blender de las cosas que ya hace, bueno, que las siga haciendo. O sea, básicamente es eso, ¿no? Le estaríamos pidiendo que haga esas cosas. Em, bien, vamos a tener, por ejemplo, acá otro ejemplo que les voy a preparar. Ahora vamos a volver al ajedrez. Pero vamos a ver que con el vibe coding nosotros vamos a poder también animar. O sea, en resumidas cuentas, el scripting, ¿no? Que es cuando ustedes tocan acá, es decirle a Blender que haga las cosas que ya hace. Las instrucciones que le estamos dando son las funciones de Blender. Entonces, cuando nosotros hacemos Shift A, ¿sí? Y le ponemos que haga un cubo, vamos a poner a Susan, un monito, ¿no? Lo que está haciendo, o sea, esta función se llama add_monkey, ¿sí? Entonces, nosotros ahora no lo vamos a hacer porque ya es un poquito más avanzado, pero podemos traquear lo que le estamos pidiendo a Blender, que le podemos decir que lo escriba en esta consola, ¿no? Esto de acá es una consola como el terminal en PC o en Mac, en todo. La consola es donde nosotros accedemos vía código a nuestra propia computadora y le podemos pedir que haga lo que quieras, ¿no? Es el prompt más básico que hay es print hola, le dan enter, o sea, print comilla, hola comilla, le dan enter y va a escribir hola abajo. Es el típico chiste de la programación que lleva más esfuerzo que imprima hola, porque hay que escribir print hola, que es el resultado que nos da. O sea, no nos estaríamos ahorrando nada escribiendo print hola. Eh, Y en la consola le podemos pedir que nos vaya mostrando las cosas e incluso que las vaya escribiendo acá en el script. Ya les digo, eso es como más avanzado, nosotros no lo vamos a hacer, sí, pero sí vamos a ver cómo podemos traer scripts que generemos con IA a este lugar, ¿no? Bueno, vamos a... Perdón, puedo interrumpir, estoy un poco Sí, perdida, la verdad. No, decinos. entiendo que hay una IA donde podemos... Ahora, yo estaba dando el concepto, ahora lo vamos a hacer. O sea que, ok, no llegamos todavía. Ok. claro, no, estaba presentándolo para que no se asusten. O sea, justamente para No, que pensé que ya estaba no atrasada. cunda el pánico. No, por eso. Estás bien, mira. Estamos todos así. Tenemos el Blender en cero, mira. Digo esto porque ustedes no son programadores, yo tampoco, ¿eh? O sea, hago mis cositas así, pero no soy programador ni me pienso dedicar a la programación, pero sí quiero ver cómo utilizar las computadoras para el arte y la verdad que cuanto más control tengamos sobre la herramienta es que mejor la sabemos manejar. Bueno, entonces, una IA que les súper recomiendo para empezar va a ser Claude, ¿sí? Entonces, van a poner Claude, ¿sí? Acá, claude.ai y van a venir aquí. Les recomiendo a todos y a todas, antes de seguir, yo ya lo hice, lo estamos haciendo todos, que si pueden, que descarguen el navegador Comet. ¿Por qué? Primero tienen que tener una cuenta en Perplexity, que ya saben que de las IAs, la que más trabaja de forma académica es Perplexity. O sea, de hecho, el que programó Perplexity, el creador de ella, es hijo de dos académicos hindúes y quiso hacer una IA que le sirva para sus tesis y qué sé yo, y terminó haciendo una IA genial que es Perplexity, que tiene su versión de escritorio, ¿no? Que ustedes la pueden descargar y utilizarla, pero si tienen cuenta pueden descargar
Comet. ¿Y qué es lo que tiene Comet? Que tiene algo súper interesante. Por ejemplo, esto estábamos hablando con Agustín antes de clase, puedo venir acá, ¿no? Le pregunté algo a Perplexity dentro del mismo navegador y les cuento esto porque es la única que lo tiene por el momento, seguramente Google lo va a tener, pero el Assistant chatea sobre el contenido de la página. Créanme que es algo interesante. O sea, pueden entrar a una página de eventos, por ejemplo, y le dicen le preguntan acá al chatbot cuáles son los eventos que hablan de arte y yo quiero participar en esas charlas, y va a buscar dentro de la página y nos va a contestar el chat. O sea, la IA va a chatear con la página. ¿Sí? Chatea con el contenido. Por eso estoy usando Comet, porque además de usar la IA de Claude, le puedo preguntar al asistente de Comet, que es Perplexity, dónde puedo buscar tal cosa, cómo lo puedo hacer mejor, y así, así. O sea, se van a ir acostumbrando, es algo que salió ahora, esta semana, o sea que vamos a ir aprendiendo a usarla juntos. Claude, ¿no? Yo entro en Claude.ai, me hago una cuentita si no la tienen, y lo primero que van a hacer, además de, bueno, probarla, chatear, es buena, es gratis, está bien, o sea, tiene versión paga, pero nada, tiene la gratis, nos deja bastante uso. Y van a venir a Code, ¿no? Van a tocar el Code y le van a escribir a Code lo que quieran, ¿no? Esta es la del sistema solar, vamos a volver a la del ajedrez. Y le voy a poner eso que les estaba comentando, que quiero el ajedrez así, así. Así como lo leyeron, les dije, yo escribí eso. Quiero un ajedrez así, así. Y van a ver que les va a entregar esto como el modo Canvas de ChatGPT. Nos va a poner de un lado lo que está escribiendo, que en este caso es código, ¿sí? Y del otro lado el chatbot, ¿no? Vamos a cerrar esto que ustedes no lo ven, de Zoom. Y el chatbot, ¿no? Bueno, entonces yo voy a arrancar por ahí. Tengo mi Blender acá vacío. Vamos a venir a mi carpeta donde lo descargué. Ahora vamos a ver cómo descargarlo, pero yo me quiero ir adelantando. Así lo vamos teniendo. Le pedí eso, que no es esto, porque yo seguí iterando, como verán, ¿no? Que estaba contándoles justamente que se había cortado ahí, después el Zoom nos hizo lo mismo. Y vamos a ver que hay cosas que las va a entender muy bien, como si le estuviésemos hablando a una persona, y hay cosas que se las tenemos que decir súper específicamente, como a toda guía, ¿sí? Como a toda guía. Hay cosas que le tenemos que explicar con mucho detalle y repetírselas y aclararlas y que en el prompt ocupen 5 renglones un concepto que queremos que realmente haga, ¿sí? A eso nosotros le llamamos redundar, ¿no? Como una persona que habla de forma redundante y dice siempre lo mismo, bueno, acá es lo mismo. Entonces redundamos y se lo aclaramos mucho. Y hay otras cosas que las entiende perfecto, ¿no? Bueno, yo les había mostrado el ejemplo del Bevel recién, que decía escribiste 0,5 metros en el Bevel. ¿Por qué? Bueno, hay una cuestión en Blender que ya les había comentado en otro tiempo, que es la bendita escala. Entonces, yo el Bevel no lo hace en la forma actual que tiene el objeto, sino que la hace de acuerdo a la escala, ¿no? No vamos a hacer el ejemplo ahora, pero si yo hago un cubo 2 por 2 y la escala es 1 en 1 y le aplico un modifier que es un Bevel de, no sé, 0,1, lo va a hacer de una manera. Cuando le aplico a la escala va a cambiar ese Bevel, ¿sí? Bueno, eso es por la escala que ya le hemos dicho hasta el hartazgo. Entonces, también yo le puedo pedir que en el code, en el programa, digamos en Python, que es lo que es realmente, que en el Python le aplique la escala. Hay veces que, ya les digo, hay cosas que nos va a dar bola y otras que no tanto. Y vamos a ir practicando con eso. Bueno, yo pedí ahí algunas cositas sencillas. Entonces, vamos a venir acá y lo que les va a entregar, no, acá creo que es, acá. Lo que les va a entregar
el Claude, pueden hacerlo con ChatGPT. La verdad que hay una discusión entre la gente que va y viene esto de que a veces es mejor Claude, en otros momentos programa mejor GPT, en otros momentos anda mejor Grok también, que programa muy bien. Todos están como siempre compitiendo por los primeros puestos. Hay algo que es real, que la gente que programa de verdad, ¿sí? No como uno, usa Claude, que todo el mundo dice que pase lo que pase, la implementación y en entornos de programación, y que tiene el machine learning más grande de programación, es el que leyó más programas, sabe más de programación porque leyó todo. Bueno, dicen que es Claude. Sí, yo hasta ahora les digo, en mi modesta experiencia, uso mucho Gemini, y también uso bastante Claude. Lo que sigue Claude le pega de una. No sé cómo hace, pero le pega de una. O sea, como que se sabe lo que querés, ¿sí? Un ejercicio muy sencillo que al que le interese y a la que quiera hacerlo, se los recomiendo, es le pueden decir a Claude, quiero aprender a programar, así de corta, no sé nada, cero, y te dice, mira, bájate tal programita, que es un entorno, empieza a escribir esto acá y te va haciendo un paso a paso para el que no tiene la más mínima idea, ¿no? Eh, y Claude lo hace muy bien a eso. Otro sitio que les voy a recomendar, no solamente para lo que es programación, sino para la IA en general, que a mí no me funcionó para esto que estamos haciendo, lo vamos a aclarar, pero es muy importante que lo tengan en cuenta porque acá tienen tokens gratis de todo tipo, ¿no? Es LM Arena, ¿sí? LM Arena, yo estoy acá en la web developer, o sea, en la programación web, digamos, y acá ustedes le pueden pedir que queremos tal o cual cosa y va a ser una batalla entre dos IAs, ¿no? Este Battle Mode es que le podemos pedir, quiero una imagen de esto y aquello, ¿no? Como quien pide una imagen para hacer algo. Y nos va a dar dos modelos. Generalmente esos modelos son los más nuevos. Eso es importante. Entonces vamos a tener Nano Banana, los nuevos de Flax, los modelos chinos, y no sabemos cuál es. Y nos dice cuál te gustó más y uno vota. Y cuando vota te dice te gustó más este y no sabes cuál es el que perdió también. Eso es una estadística que la gente alimenta. Esto se llama Reinforced Learning, o sea que humanos eligen qué es lo que les parece mejor desde el punto de vista humano y comparan las IAs y sale un ranking y a esas IAs les llega el informe de que ganaron o perdieron contra tal IA en tal cosa. Pero a nosotros como usuarios nos sirve porque es gratis. Entonces podemos generar imágenes, podemos hacer audios, podemos hacer código, ¿sí? Entonces en el M Arena directamente pueden tener tokens gratis, básicamente. Lo usamos todos para hacer esto de tokens gratis porque generamos imágenes y bueno, no sirve para hacer un proyecto, no tiene cosas como Leonardo que nos deja tocar y modificar cosas, no, esto es, te gusta o no te gusta, pero es gratis. Entonces yo pedí un código y van a venir acá y van a poner download as P, o sea, Python, download as P, y les va a descargar un archivito como este que les mostraba, ¿no? Chessboard Blender P. Le puso ella misma el nombre, ¿no? Entonces me dio el Python para hacer el ajedrez este, ¿no? Bueno, va, el tablero por lo menos. Tengo la escena vacía, voy a venir a scripting y acá está vacío. Fíjense lo simple que es esto, como suelen ser las cosas en Blender, ¿no? Agarro el archivo, lo tiro ahí y pongo play, ¿sí? Es por eso que lo enseñamos acá, porque es muy fácil de hacer. Bueno, ustedes dirán, no apareció nada. Sí, apareció, pero está muy chiquitito porque las piezas, recuerden, las casillas en verdad tienen un tamaño de 2 por 2 centímetros y si ampliamos y nos acercamos y vamos volando hacia nuestro tablero,
vemos que está todo espectacular, ¿no? Entonces acá simplemente lo que tenemos que hacer es la escala de la escena, ¿se acuerdan? Entonces ahí está en 1.0, le vamos a poner punto 1 para que la escala nos dé así. Otra cosita que nos va a pasar es que tenemos que chequear la escala del objeto. Esta casilla tiene una escala de 0, 0, plin, 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 y ya sabemos que nosotros tenemos que hacer Shift A, perdón, Shift A, Apply Scale, ¿no? Control A, Control A, qué raro que no me la tomó. Scale. Estas cosas, ven que se modifica el bevel, que es lo que les decía antes, ¿no? Entonces, ¿por qué cambié la escala? Estas cosas son importantes para nosotros porque sería muy lento hacer esto de otra manera, ¿sí? Sería muy lento hacerlo de otra manera. Incluso yo le puedo llegar a decir a Blender, ¿sí? Que lo haga de antemano, que aplique la escala a Blender, perdón, al Python, le puedo decir que aplique la escala. Porque, ¿qué pasa? Vieron que Blender tiene como una selección principal y después la principal es la última y las anteriores quedan como secundarias. Entonces, si yo le aplico a una cosa, eh, 0,1 se lo va a aplicar solamente a la principal, la que está en azul, ¿no? Y bueno, y eso justamente nosotros estamos usando este modo de vibe coding para hacer objetos para que nos facilite las cosas. Bueno, tengan en cuenta que pueden volver acá y pedirle que haga esos cambios. ¿Saben cuánto amo a la barrita de zoom? Que siempre está donde uno no la quiere. Em, entonces, vamos a ver qué cambios le pedí yo. Bueno, hice una primera versión, que es esa que les acabo de mostrar. Después hice otra y le dije que debe mejorarlo un poco, el tema del bevel. Se dio cuenta de que faltaban datos, ahí es cuando se me cortó el zoom. Que faltaban datos y bueno, acá le aclaré esos datos, le digo, ah, sí, tenés razón, hagamos estos cambios, ¿no? Y tranquilamente ahora yo podría decirle, aplica, ay, no sé si escribí en inglés o en castellano, aplica la escala a todos los objetos. Y vamos a ver por qué es esto de aplicar la escala a todos los objetos, porque si hay algo que es lento de hacer, es todos estos objetos. Ven que estas casillas blancas tenemos A1, que no sé por dónde debe andar, debe ser aquella de allá, sí. Estamos viendo el tablero mal, vamos de este otro lado. A1 que es acá, y bueno, y así siguió haciendo. A3 está mostrando las blancas nada más, y sería lento que yo haga, como les decía, todo esto uno por uno, y sobre todo que les mueva el punto este de origin al medio a cada una de estas cosas, ¿no? Además de eso, les puso los shaders y otra cosa que es importante, le pedí que todos los shaders, todo esto es lenguaje natural, como les digo, ¿no? Que todas las piezas, las casillas, perdón, negras tengan el mismo shader, de manera que cuando yo modifique este shader, modifique a todas. Eso es algo que a mí me interesa, porque yo no quiero que todas tengan un shader distinto y andar haciendo una por una. Todas esas cosas se las tienen que poner cuando hacen el vibe coding. Y ahí entra dentro de este concepto que yo les mencionaba, que es de redundancia, ¿no? Entonces dice, las casillas deben estar organizadas dentro de estas colecciones, todas las casillas negras deben tener el mismo shader llamado negras, redundo, no deben tener un shader cada una, o sea, que le quede claro, ¿sí? Y es un shader para todas las casillas negras, ¿no? Como si, ¿vieron cuando a alguien le cuesta y uno le repite y dice, che, fíjate que tenés que hacer tal cosa? No, sí, hace eso porque es eso lo que tenés que hacer y no te vayas sin hacer eso. Bueno, así es.
Entonces ahí la va enganchando porque, claro, la primera versión que me había hecho no tenía eso. Todas tenían un shader que se llamaba negras y yo le quería un solo shader para todas. Entonces, esas cosas se las tenemos que aclarar, ¿no? Lo mismo debe suceder, otra redundancia más, con las casillas blancas. Deben tener el mismo shader, no dar a cada una un shader con el mismo nombre. ¿Mm? Bueno, ahí como que finalmente lo entendió y hizo el resultado que les estaba mostrando. Bueno, así les podemos, perdón, continuar diciéndole que haga más cosas como por ejemplo aplica la escala a todos los objetos y volvemos a redundar, la escala debe, como ya sabe que estamos en Blender, ya entendió más o menos de qué va la cosa, hay cuestiones que no le tenemos que repetir, ¿sí? Entonces va a saber qué es esto, que debe estar en 1, 1, 1, ¿sí? Aplica la escala a todos los objetos. Bueno, acá va otra cosa que deben tener en cuenta, ¿no? Ahora le vamos a dar play, vamos a ver cómo programa, o cómo programa mientras uno está sentado tomando mate, ha llegado el momento y nos va a suceder esto. Nosotros podemos utilizar la versión gratis, pues yo ya estuve iterando, y nos va a decir en un momento, no va más, ¿sí? Porque tenés una cantidad de programación gratis, ¿sí? Tengan en cuenta que la forma de usar créditos ilimitados va a ser con Google AI Studio y van a venir al modelo más potente, que es 2.5 Pro. Van a elegir ese modelo, van a tener también una limitación para ser mucho más grande y no va a pasar como Claude, que cuando Claude deja de ser gratis nos dice, mira, a partir de ahora tendrías que estar pagando, ¿sí? Eh, Nos va a pasar AI Studio a un modelo Flash, o sea, nos va a pasar a este otro modelo que es muy bueno, este Gemini Flash, ¿no? Y que para lo que estamos haciendo, que no estamos programando una física cuántica o una observación del espacio profundo, ¿sí? Eh, para eso nos va a dejar utilizar ese modelo que está muy bien. Ese modelo está bien. La diferencia con LM Arena es que en LM Arena nos da dos resultados y elegimos cuál. ¿Sí? Ya que lo estamos haciendo, se los voy a pedir para que ustedes lo vean, que en la compilación da error. ¿Sí? Esto es lo que hace LM Arena. Lo podemos pedir para un resumen, quiero un resumen de tal artículo y ustedes comparan y eligen cuál es el bueno. Pueden pedir imágenes, pueden pedir el diseño de una página web o pueden pedir, en este caso, un Python para Blender. Ahora después lo vamos a ver, esto tarda un rato. Y en un momento se acaba, pero el uso que le pueden dar es bastante. O sea, para probar y hacer cosas está bien. Ahora, cada vez que nosotros le pedimos algo, ¿no? Y esto es ética del buen uso de la inteligencia artificial, cada vez que le pedimos algo, así sea un cambio pequeño, va a poner a funcionar toda la IA para hacer ese cambio, ¿sí? Entonces, lo mejor es pensar de forma ordenada. Es decir, ¿qué quiero yo primero? Bueno, quiero las casillas, ¿no? Con sus shaders. Eso está bien. Y el pivot point en el medio. Hasta ahí vamos bien. Bueno, después si quiero el bevel, si quiero que aplique la, la escala, el orden sería correcto, ¿no? Yo acá lo hice mal para el ejemplo, ¿no? Porque ven que me quedaron estas redonditas y las otras chatas porque esta las hice a mano y esta las hice con la guía. Pero ¿qué pasa? En verdad el orden es al revés. Yo primero tengo que aplicar la escala y después el bevel. Entonces le tengo que decir que haga eso
primero, para que no me gaste los créditos y segunda, porque seamos conscientes de que hay un uso energético, que no lo pague yo, alguien lo está pagando, ¿sí? Entonces, hay un uso energético real de la IA. Entonces, si nosotros evitamos iterar innecesariamente, porque iterar es necesario, nada nos va a salir de entrada. Pero si yo le digo, bueno, ahora quiero que estoy haciendo una página web que el botoncito ese lo pongas azul. Y bueno, o sea, una de las peticiones, algo que se va a traducir a token, va a ser eso, siendo que yo lo podía haber puesto antes, ¿no? Tomar la decisión que el botoncito sea azul y no decirle, ahora aplicarle el shader, escribe todo el programa de nuevo. Ahora ponerle la escala, le escribe todo de nuevo. Ahora quiero que la casilla 3 tenga otro shader. No, o sea, entonces pensemos de forma organizada, ¿no? A eso voy. Bueno, vieron que no es tan loca la idea. O sea, podemos pedirle cosas que de otra manera nos sería bastante lento o laborioso de hacer. Por ejemplo, o sea, piensen ustedes en qué puede ser, para qué me serviría esto, qué podría hacer yo, ¿no? Hay cosas que, como les comentaba antes, son complicadas de hacer, son laboriosas y esto como herramienta me ahorra mucho tiempo. La iteración que les digo es necesaria porque yo tengo que ver para poder seguir trabajando y poder avanzar. La verdad que lo tengo que ver, pero es cierto también de que si me organizo bien en lo que estoy pidiendo, no voy a decirle, ahora achica un poquitito ese borde, porque también hay cosas que las puedo hacer yo, ¿no? Si, por ejemplo, todas las tapitas de esto tienen el mismo shader, yo selecciono por shader y puedo hacer modificaciones ahí, ¿no? Entonces, si se organizan, una ciudad vista de lejos, o sea, un montón de cajitas que sean los edificios, las podemos programar de esa manera, porque le vamos a decir que de forma aleatoria modifique el ancho y el alto de los edificios y listo, ¿no? Con eso ya un fondo que sean un montón de cajitas nos viene bárbaro, ¿no? Imaginemos, ¿no? Que estamos haciendo, no sé, por ejemplo, un estilo anime y tenemos un shader para nuestros personajes de anime adelante y queremos llenar un fondo ahí atrás y le decimos, bueno, haces un polígono de tanto por tanto, llenalo de cajitas random, ¿no? Y con un par de iteraciones para background va perfecto. O sea, no nos llevó tiempo, no nos volvimos locos haciendo nada raro y de paso también logramos controlar la herramienta, o sea, que la herramienta haga lo que nosotros le estamos pidiendo, ¿no? Un ejemplo más de algo hecho de esta forma que nosotros lo podemos ver también en nivel 3, ¿no? Que es interesante esto. No, este justamente no, esperen que les voy a hacer uno de ese, porque tengo acá el modelito en Python. De paso, ven lo sencillo que es de manejar, ¿no? Venimos a scripting, tenemos acá todo vacío y tiramos el modelito del sistema solar, lo carga, le damos play. Esperemos que arma todo. Y nos venimos acá lejos. Va a ir desapareciendo las cosas por esto que les contaba. El otro era muy chiquitito, este es muy grande. Entonces, no solamente podemos modificar la escena, sino también la visualización. ¿Sí? En este caso, la visualización no de la cámara, sino de nuestra cámara virtual como espectador. Y le vamos a poner 5000 metros en vez de los 1000 para ver hacia allá. Si simplemente yo escondo el overlay y para moverme está bien, así no necesito mucho más que esto. Y escondo el overlay, dije, no me dio bola, no me dio bola por un rato. Y tiro tipo unas galaxias. Las vamos a esperar a que carguen.
Vamos a poner esto así y ya le voy pasando la posta a Agus que va a empezar a mostrarnos algo, nos va a decir de qué se trata. Vamos a seguir nosotros con la forma tradicional, digamos, de hacer las cosas. A este no le había pedido, por ejemplo, el Smooth Shade, pero yo le puedo pedir que les haga Smooth Shade, Shade Smooth en este caso a los planetas, a los grandes y a los chiquitos por ahí, si que le hace falta, pero con la IA hasta le podríamos pedir que tengan las lunas, un máximo, no sé, de 4 lunas, vieron que Júpiter y Saturno tienen un montón, incluso pedirles que haga los anillos de Saturno, etcétera, etcétera. Y también le podemos decir cuánto dura el año, o sea, la Tierra, que este somos nosotros, este de acá. La Tierra tardaría, por ejemplo, en este caso, 1200 frames en dar toda la vuelta, eso sería un año. Y el cálculo de los otros planetas lo hice simplemente diciéndole eso, que la Tierra dé la vuelta entera en 1200 frames, que ahí termina la animación, y que los otros los haga proporcional, que saque ella, la IA, el cálculo de la velocidad de los planetas y parece bastante acorde, ¿no? Bueno, nos vamos a Agus que vamos a seguir en el espacio y vamos a traer objetos ahora de Sketchfab para nuestra escena de los planetas que venimos armando. Ahí se nos cayó Agus, ahora vuelve a entrar y Ahí está. No, ahí no, está. estaba esperando Ah, para compartir. Ahí está. Pues tenía perfecto. que solicitar el acceso primero. Perfecto. Bueno, ahí yo descomparto y como decía, vamos a ver de traer un objeto de una librería e incorporarlo a nuestra escena de planetas, ¿no? Sí, bueno, en la clase pasada Juan había estado dando una pequeña demostración inicial sobre cómo texturizarlo, podemos decir, un modelo mediante imágenes. Era lo que estábamos intentando lograr. No me acuerdo exactamente en qué momento se nos cortó, pero bueno, íbamos para ese lado. Sí, Entonces, no, acá habíamos lo que es, llegado, creo que llegamos a poner un bump y todo. Sí, sí, sí. no me acuerdo, no me acuerdo que lo hayamos llevado a ver por eso. Bueno, Sé que les hagamos, compartí el video igual, así que nada, sí, igualmente claro, lo voy a comentar y lo voy a mostrar porque creo que no lo habíamos llegado a ver del todo. total. Sí, 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 sí. Acá en lo que respecta al modelado de la escena bueno, es bastante básico, ¿no? Porque no hay que modelar nada, simplemente vamos a manejarnos con una esfera. Le voy a dar el Subdivision Surface, Control y el número de subdivisiones que le quiero dar. Yo le di 2, le doy J-Smooth y ya está, ya tenemos modelado nuestro planeta. Lo que vamos a manejar ahora es las dimensiones y la escala de la escena. Re- Más que re- nada, no voy a manejar medidas realistas, ¿no? Porque Recordemos, Agus, que sería estamos imposible. en este caso utilizando UV Sphere, que yo había mostrado en una esfera a partir de un cubo, una Ecosphere, una UV Sphere, y en este caso estamos usando UV Sphere. Eso es Sí, importante yo que en se este sepa caso, por el tipo de claro, mapeo que estamos hablando, ¿no? a diferencia de lo que habíamos mostrado el otro día, Juan, de cómo podemos hacer esferas mediante distintos objetos, ya sea una UV-Sphere, como usé yo, una icosphere, que es la que está generada con triángulos, o si no, mediante un cubo y dándole después un subdivision para generar la forma redondeada, Sí. que es lo que nosotros buscamos, ¿no? Para generar un planeta en este caso. Y la más loca que es Bien. la de NURBS, ¿no? Hay una que son dos círculos en NURBS y la intersección de los NURBS es la esfera de NURBS, que esa es muy linda, pero es difícil de mapear. Sí, bueno, yo en este caso me manejé con la UV-Sphere, acomodé la escala de la escena, ¿no? Para que sea un poco todo más grande y quede la grilla más o menos en relación a lo que yo estoy haciendo y apliqué la escala al planeta. En este caso lo hice de 200 metros más o menos,
No voy a hacerlo de medidas reales porque sería muchísimo. Así que lo hice de 200 metros. Voy a ajustar lo que es la cámara también. Voy a poner una cámara rapidito acá para tener una preview acá arriba a la derecha de cómo va quedando todo. La voy a ajustar más o menos donde yo quiero que esté ahí. Después igual lo puedo cambiar. Ajusto ahí y ya está. Entonces yo bueno, voy a poner acá la vista de render arriba. Lo voy a hacer en Eevee para que se vea bien y en tiempo real y no se trabe. Y vamos a pasar a lo que es la parte de texturizado. Voy a ir al apartado de shading. Voy a cerrar acá la parte de la derecha que no me sirve. Ahí está. Y le voy a poner Tierra porque es el planeta que voy a hacer yo ahora. Ustedes pueden hacer otros planetas, si eso siéntanse libres. Cuando lo vayan a hacer, lo único, recuerden que tenga el color. Si consiguen el specular o el roughness, mejor, y el normal map también, muy importante, no solo lo que es la imagen, ¿no? El bitmap que nosotros le vamos a agregar. Yo descargué, hay varias páginas para descargar. Tenemos Solar System Scope, que tiene en la parte del apartado de la Tierra, tiene lo que es la Tierra de día, de noche, nubes, el specular y el normal, que es lo que vamos a usar. Después para lo que es lunas, que le voy a agregar una luna también, no tiene solo la imagen del color, así que yo busqué en otro lado y encontré acá la luna con su normal map. Eh, entonces, lo que voy a hacer primero, ponerle nombre a mi textura, voy a manejarme con el Principal BS10 y el Material Output. Y voy a apretar Control T. Si tenemos no, el add-on Node Wrangler, que creo que ya viene por defecto instalado, si no lo pueden instalar, y si no, esto lo pueden agregar manualmente, Shift A, Image Texture, que es el nodo de imagen que voy a usar acá, el Mapping y el Texture Coordinate, los agregamos, los conectamos. Recordemos siempre cómo conectar los nodos, violeta con violeta, preferentemente siempre, amarillo con amarillo. A veces puede ser que sea de gris a amarillo, amarillo a gris, son compatibles también, pero violeta a amarillo no, violeta a verde tratamos tampoco. Siempre eso nos va a ayudar a cómo conectarlos. Acá, bueno, vector con vector, color con color, V con vector. Esto agarramos, arrastramos y conectamos. Pues creo que había leído que en algún momento alguien lo preguntó. Entonces, voy a ir a mi nodo de imagen, voy a seleccionar Open, voy a ir a mi carpeta de descargas donde yo tengo todo lo que es las texturas de los planetas. Voy a buscar a ver cuál es la que yo necesito, que es primero la que tiene el color. Selecciono, bien, y ya tenemos nuestra Tierra con color. Esta es una textura de 10K supuestamente, así que debe tener una resolución bastante buena, nos va a servir. Y lo que voy a hacer ahora, voy a seguir agregando nodos de imagen. Puedo o agregarlo con Shift A, o puedo duplicar acá, Shift D, y de nuevo selecciono acá, y ahora voy a ir con el especular. Como vemos, nuestro especular, lo voy a abrir acá, así lo pueden ver, viene así en tonos blancos y negros, donde el negro es un valor 0 y el blanco es un valor con un valor de 1, redundante lo mío, que nos va a ayudar a descifrar y a que nuestro nodo tenga esa información donde si nosotros vamos acá a especular y vamos al índice de reflectividad que tenemos acá, Muy lo bien. vamos a Ahí nos primero conectar queda acá. ya menos de un minutito y bueno, Sí, vamos a dejarlo acá, así no queda medio a hacer. nada. Vamos a ver que después tenemos formas de invertirlo, de hacer el negativo cuando tenemos blanco y negro y Ahora volvemos con el necesitamos. módulo 3.
Exactamente, eso lo vamos viendo en módulo 3 y también el tema de las normales, que lo vamos a pasar un poquito rápido porque es la parte que tienen en el tutorial que está grabado en el canal y queremos mostrarles ahora cómo agregar los objetos importados. Menos de un minutito, bueno, cierro yo, así vamos comprimiendo y volvemos en 9. Ahí. Bueno, acá estamos nuevamente. Estamos. Hemos vencido a Zoom. Lo tomo como una victoria personal. Perfecto. Bueno, sigamos, Agus, Eh, y la gente se va a ir sumando. Yo los voy aceptando. sí, ahí Conti- estaba mirando la clase pasada a ver qué es lo que habías mostrado, justamente para que Claro, no sea porque tan redundante. no, no, y habíamos dicho que lo que queda en los tutoriales grabados, bueno, parte de la clase es ver esos videos, que está paso a paso y todo. Sí. Mm. Perfecto, entonces yo acá esta partecita lo voy a hacer más rápida. Entonces, lo que hice fue la imagen del especular, que podemos ver acá, blanco y negro, la conecté con el IOR. Le cambié un poquito la tonalidad a lo que sería la reflectividad que va a tener esta imagen. En vez de que sea completamente blanco, le puso más celestito, tirando a azul. Y después tenemos el bump, que en este caso es esta imagen de tonalidades grises. Puede ser una imagen de normales o normal, que es esa imagen de colores locos que Juan había estado mostrando el otro día, ¿no? En este caso, eh, no podemos conectarlo directamente al nodo de normales. En realidad podemos, pero no va a actuar como corresponde. Así que lo que tenemos que hacer en el medio, ven cómo cambia enseguida, cómo se ve distinto. Lo que tenemos que hacer es agregar un nodo de BAM en el medio. Y en este caso, en vez de ir de color a normal, vamos a ir de color a altura. Y vamos a desconectar acá. Ahí está. Para que estas tonalidades grises manejen lo que sería la altura del relieve de lo que es nuestro planeta. Y ahora sí, con el distance y en la fuerza podemos jugar un poco con estos valores para ajustar qué tan fuerte queremos que sea ese relieve que se va a ir viendo, que nuestra esfera va a seguir siendo redonda, eso no va a cambiar nada, simplemente lo que es el shading, la textura va a tener ese relieve. Y bueno, después podemos agregarle lo que es las nubes y eso, que no sé Juan si querés que lo muestre, pues eso creo que no está en el video, porque vos lo hiciste con Marte, Lo hicimos en con el Marte, video está tutorial. en el cuatrimestre pasado, sí hicimos la Tierra con todos. Pero la Tierra la habíamos dejado hacer entera, les comentamos esto para todos y todas, porque tiene un Ujú. problema que, no un problema, pero creo que lo había mostrado, no sé si este cuatri o el anterior, el shader de verdad que del lado oscuro de la Tierra se ven las ciudades, es realmente complicado de hacer y no está para el nivel de ustedes ni ahí, nos matarían si lo intentamos. Es un shader realmente complejo que incluye otro tipo de nodos. Podemos hacer una Tierra con apagón. Una Tierra que se Sí, hace o lo de hacemos noche. completamente de día o completamente de Una noche. tierra preindustrial. Una tierra- Claro, y jugamos con la posición de la cámara para disimularlo. No, o En sea, este caso, sí, que se vea oscura, del lado oscuro que se vea todo realmente oscuro. Pero bueno, esa es la que podemos hacer. Pero sí, el en este shader caso, de la bueno, Tierra. para hacer ese efecto o esa transición de blanco, de luces a negros, o también mezclar las nubes, ¿no? Porque nosotros tenemos solo un base color para conectar y no podemos conectar los dos nodos al al mismo nodo porque se sale uno. Entonces lo que vamos a hacer va a ser mezclarlos. Esto lo podemos hacer con Mix Color, un Mix Shader. Hay varias opciones.
Yo en este caso voy a usar un mix shader, voy a conectar acá, que esto, como todos los nodos para mixear, para mezclar, viene con dos nodos de entrada normalmente. En este caso viene como shader y shader. Puede decir A o B y siempre va a tener un factor donde viene 0,5 por defecto y si uno lo mueve a 0, ven que se pone en gris el nodo de abajo y si lo pone en 1 se pone en gris el nodo de arriba, significa cuál se va a ver más que el otro. En este caso me sirve que sea 0,5, quiero que sea 50-50 y conecto acá un shader con el otro. Ahora bien, si este mix shader yo lo quiero conectar al base color, me va a salir error. Esto se soluciona fácilmente con un nodo que es shader to RGB para que esta información del shader la pase a una información RGB, o sea, de color. Y una vez que lo conectamos, ahí sí se mixean uno con el otro. Y si lo bajo, ven como ahí se quedan solo las nubes. Si pongo el factor en 0, digamos que cargue. Ahí está. Y si le pongo el factor en 1, las nubes desaparecen. Ahí está. Entonces lo podemos dejar más o menos ahí, unas nubes semi-transparentes. Y lo mismo si quisiese hacerlo de noche y tener una transición rápida, podría de última agregar acá otro nodo, acá abajo. Pongo la imagen de noche, creo que la tenía por acá. Ahí, lights, conecto. Entonces, por si quiero tenerlo conectado, ¿no? Y pasar de un nodo a otro. Y pongo otro mix shader ahí. Ahí, entonces yo acá, si pongo factor 0, es de día. Si pongo factor 1, es de noche. Entonces así nos queda la imagen de noche o día. Y si estuviésemos animando, podríamos capaz inventar alguna animación donde se hace completamente de noche. Entonces, ahí ya teniendo nuestro planeta con su especular, que si ahora vamos a nuestro Eevee y ponemos una luz también para que se vea acá, la voy a girar. Recordemos que la luz la podemos poner en cualquier lado, eso no importa. Vemos que el especular hace que el agua tenga esta reflexión y la tierra sea opaca. También lo que podemos cambiarle como último detalle capaz es el roughness para que sea un poco más opaco y no sea tan reflectivo, se vea tanto el reflejo, ¿no? Si lo ponemos en 0 y 1 vamos a ver qué tan fuerte es. Entonces le voy a poner ahí más o menos 0,6 por poner un número, ¿no? Pero más o menos. Bien, tenemos entonces nuestro planeta. Yo ya acá hice lo mismo con la luna, que la luna, si vamos a nuestro shader, es solo la textura de la luna, el BAM de la luna y el nodo BAM conectado y nada más. Acá le puedo poner el roughness al máximo porque no quiero que sea que no tenga reflejo ni nada. Y ahí está, tenemos nuestra escena, bueno, nuestra primera parte, ¿no? De la escena armada. Voy a separar un poco la Tierra de la Luna, ahí. Lo que voy a agregar ahora, entonces, para darle más consistencia a esta escena, es un HDR, lo puedo buscar acá en Blender Kit. Que Blender Kit hoy me estuvo funcionando muy mal por algún motivo. ¿Lo actualizaste? Pues a mí me anda lo mal que anda siempre, que es cuando pasás de un viewport a otro, pero mayormente No me cargaba estuvo bien. tirando cada vez que pasaba acá a otro conjunto de opciones, Ah, mira, tardaba no, mucho en cargar. Y tiraba un error acá en rojo inclusive. Pero bueno, no sí. sé. Le pongo un HDR, selecciono la resolución media más que nada para que ustedes puedan ir viendo. Bueno, vemos acá cómo va quedando. Le voy a subir un poco la intensidad a la luz. Vamos a ir acá. Ahí subimos.
Bien, vemos que va quedando bastante bien. Le puedo cambiar un poquito la tonalidad a la luz, un poquito más amarillenta, no tan blanca. Ahí está. Y ahora bien, vamos a agregar otro objeto más, descargado esta vez de Sketchfab y no de Blender Kit. Yo en este caso, bueno, fui a Sketchfab y busqué un satélite como para tirar ahí en el espacio y que se vea, ¿no? Este estaba descargable, así que hice clic acá en descargar, lo descargué como USDZ. Recordemos que los objetos descargables en Sketchfab van a aparecer con el simbolito así, una flechita para abajo. Si es gratis, si es un signo pesos, si es pago. Podemos apretar acá en Downloadable y nos va a dar todos los descargables. Y nosotros acá podemos buscar cuál es el que más nos gusta y descargarlo. Entonces lo vamos a agregar a nuestra escena. Si yo voy a mi carpeta de descargas, que la tengo acá mi archivo USDZ, voy a draguear y voy a soltar acá en mi escena de Blender y me va a dar toda la información del archivo y si quiero cambiar algún parámetro, yo lo voy a dejar todo por defecto y voy a importarlo. Una vez que carga me lo va a tirar en el punto del mundo, o sea, va a estar ahí en el medio, justo coincide con la posición de la Tierra. Lo tenemos ahí. Sí, Entonces yo lo eso voy a tengan en cuenta mover. que cada objeto que descargan o cada objeto que importan o que crean con Shift A lo hace sobre el 3D cursor. Entonces, si ustedes sacan el Sí, 3D cursor y lo ponen en lugar a la vista, cuando importen o cuando hagan Shift A, va a aparecer con el Origin Point, ¿no? Con el punto de rotación. el pivot point, el puntito Pivot que Point. tiene en el medio. Exactamente. Sí, a diferencia de Blender Kit, que Blender Kit cuando dragueas y soltás te lo posiciona Te deja donde lo ubicarlo. querés Y, y te da como una preview de dónde lo vas a poner. Si y no, con siempre te los la ponen ahí los ruedita objetos. con la ruedita del mouse le cambian los ejes en Blender Kit. Claro. Que apunte para un lado, para el otro, o sea, es más controlable, digamos. Y te hace un Sí. preview de la caja del bounding box y más o menos sabes el tamaño. Acá te dice si le querés modificar la escala, pero no lo estás viendo. No sabes qué escala le vas a poner, pues no lo ves. Mm. Bien, yo ahora entonces voy a ajustar más o menos mi satélite. Fíjense que lo roté para que le dé bien la luz y se vea en lo que es mi render. Lo escalé porque obviamente era minúsculo al lado de mi planeta. O sea, yo acá estoy jugando con la posición de la cámara y cómo están los objetos y el tamaño de los objetos para crear una semi-sensación de profundidad, ¿no? Dentro de lo que es la escena, porque si tuviésemos un satélite de este tamaño, realmente al lado de una Tierra así, es un satélite que si se cae a la Tierra, chau todos, ¿no? Entonces lo voy a dejar Igual ahí. vale aclarar que como es el 99,9% de las películas, o sea, salvo en los videos de la NASA que ven que son simulaciones de tamaños reales, el resto es todo zaraza, es visual, o sea, son películas para entretener a la gente, no son ciencia. Y cuando vemos naves, asteroides, satélites, todo eso, la escala mismo del planeta, como el caso de acá, este planeta, ¿cuánto debe medir? No, si Sí, hacemos le hice de 200 metros nomás. claro, Le hice. la escala planetaria no es nada. Eh, entonces tengan en cuenta eso, que hacer una escena controlable para nosotros y visualmente manejable es más importante que cualquier tipo de escala. Sí es cierto que no nos conviene dejar los objetos, ahí como hizo Agustín, que le aplicó la escala al satélite, en escalas raras, pero más por el funcionamiento de Blender, como veíamos recién con el tema de los bevel, con la luz, con lo que sea, no nos conviene tener objetos fuera de la escala de Blender Incluso y algunas eso, texturas se las ven mal si texturas, no está sí, aplicada la sí. escala. Por eso siempre es El, importante, el mapeo se ve por más mal. que las medidas no sean reales, siempre tener las escalas aplicadas, que bueno, como lo Sí. venimos diciendo desde la primera clase, eh, es súper importante. Ahí, bueno, Ca- recién vi el comentario de sí, Karina que Karina pregunta si puede dice ser una sí, escena de planetas. sí, Sí, puede ser cualquier planeta.
no hace falta que sean Tierra y Luna, No, traten pero de que haya dice otra cosa, en verdad puede ser usando las herramientas que vimos, o sea, cualquier cosa que tenga un bitmap. Puede ser un planeta o puede ser otra cosa. Si nosotros damos esta, pues es fácil de hacer, el UV es sencillo y todo eso, pero mientras que le mapeen una imagen bitmap, pueden hacer una escena de lo que quieran. Sí, siempre vamos a los planetas, como dijo Juan, porque es lo más sencillo. Para Nosotros empezar, mostramos sí. Tierra y Luna, damos la opción a que hagan otros planetas, pero bueno, traten de que si van a hacer otras cosas, que tenga el base color, el normal, y bueno, si tiene roughness, buenísimo, si tiene specular, buenísimo, si tiene metallic, buenísimo. Claro. Acá siempre tenemos que tener en cuenta qué estamos mirando, a diferencia de nuestra textura de la Tierra, que viene un bitmap plano, así como este, justo en este satélite, viene separado por UVs, lo que es mi textura, y tenemos que siempre tratar de saber identificar más o menos Ahí, qué es ahí les esto que dejé estamos mirando. servicio a la comunidad, les dejé el shader de la Tierra por si a alguien le interesa. No, no, de verdad, si alguien, porque hay gente que tiene más experiencia que otros acá, se nota, y ahí está el shader por si lo quieren copiar y eso. Ese es el shader real para que cuando movemos la luz se haga de día o de noche, ¿sí? Que es como tiene que ser. Sí, sorry. Sí, no, estaba descargando la imagen para verla también, Ah, a ver cuál era el que estaba Profe, pasando. yo el fin de semana me cebé y hice todo el sistema solar ¿cómo se dice? En Blender. ah, Ahí justo en una de las páginas que pasaron en Solar System Scope me bajé todas las texturas y todo lo bueno, demás y... ¿qué opinás ahora que lo hice codeando con No, Claude? me pareció medio psicópata, pero yo me acuerdo que le sacé una foto, yo hice las escalas, viste, no sé, a la Tierra la hice de 20 centímetros, por ejemplo, Claro, y al Sol lo hice de 2 metros, más o menos. claro. Fui buscando cuáles eran las proporciones de los planetas, y cuando le saco una captura, viste, estaba todo organizadito así, y se la paso a un amigo, y me dice, ¿tan cerca estamos del Sol? Y yo le digo, no, lo puse para que se vea, Claro. porque si no, no se va a ver nada. No, es que ya Urano, ya de Júpiter para allá es la nada misma. Claro, claro, no importa que Sí. sean, qué sé yo, los planetas más grandes del sistema solar no se ven No se ven, no directamente. se ven, no se ven. No, tremendo. Pero bueno, está muy bien. Sí, está bueno esto que mostraba hoy, que codeando lo puedes hacer, porque te calcula solo los tamaños de los planetas. Viste que yo le dije simplemente, mira, el más grande que tenga tanto, y de ahí anda calculando, y lo mismo las órbitas y todo eso. Las órbitas acá yo le pedí que sean equidistantes, pero tranquilamente, si dibuja la órbita, codeando, obviamente, le podés pedir que sean realistas. Y ahí uno toma dimensión de lo lejos que está Plutón. Y bueno, y lo demás es historia, ¿no? El esfuerzo que hizo Estados Unidos para tener el descubrimiento de su propio planeta y, y el machine learning de aquel entonces eran mujeres. Se contrataban mujeres porque desde una visión totalmente machista, ¿no? Obviamente, pensaban que eran mejor tener mujeres para hacer cosas contables, para hacer tablas, y lo que hacían estas mujeres eran como una especie de Excel a mano, o sea, miraban y anotaban, e iban llenando planillas hasta que encontraban algo que se movía. Cuando veían que cambiaba un valor, ahí dijeron, ahí hay algo, empezamos a mirar, miraron hasta que vieron a Plutón, y así Estados Unidos puso con el Elon Musk de aquel entonces, o alguien que tenía mucha guita, puso un data center, que eran muchas mujeres, a llenar muchas hojas a mano y encontrar un planeta propio de Estados Unidos, o sea, un descubrimiento de un planeta propio de Estados Unidos que no habían. Y bueno, y después llamó planeta enano, se lo quitó de la lista de planetas, todo, y lo más lógico, lo gracioso de todo eso es que fue científicos del mismo Estados Unidos que dijeron, che, nos pasamos tres pueblos, no es un planeta. Digamos la verdad a la gente, es una piedra. Hay piedras más cerca que son más grandes que Plutón. Bueno, pasó el rato nerdo, seguimos, pues si no.
Sí. Yo también buscando otras cosas, otros nodos que yo tenía acá de planeta y Tierra, Ah, el planeta y Tierra es lo mismo. Del que yo había hecho cuando presenté el trabajo cuando lo cursé. Bueno, este es el que sí. mostró Juan, que es para hacer esta transición, ¿no? De día a noche, Ujú. para el que lo quiere hacer. Eh, y si no, bueno, también siéntanse libres, ¿no? Yo cuando lo presenté había hecho un nodo que le daba este efecto atmosférico a la Tierra, ¿no? Con este pequeño brillo, que también tiene distintas cuestiones que si quieren después también lo puedo compartir para que lo sumen, ¿no? Que esta es toda la parte del brillo. Y después son todos nodos de imagen, como Sí, bien mostramos igual recién. ya en la próxima escena, Agus, cuando hagan el diorama, vas a mostrar el uso del compositor y la verdad que es más rápido y más barato hacerlo vía compositor, el halo que tiene la Sí. Tierra, que vía nodo. Sí, Sí, hay mil alternativas, uno siempre busca lo más práctico. sí. Pero lo que iba con esto del satélite, volviendo a esto, uno tiene que saber identificar bien qué es cada imagen, ¿no? Que está mirando más que nada, porque a veces puede venir que el normal venga mal conectado o no tenga este nodo de normal. En este caso es esta imagen de colores locos, en vez de ser tonalidades de grises, en vez de tener un nodo de BAM, tiene un nodo de normal. Y a veces no lo tiene. Entonces vienen con las texturas medio mezcladas y uno tiene que estar atento que está mirando. El roughness siempre son tonalidades grises, el especular también viene así en blanco o negro. Entonces uno tiene que más o menos ir mirando qué es cada cosa, como para tener una idea. Entonces, yo acá tengo, si voy a mi vista de cámara, ya tengo entonces lo que es mi planeta, mi luna, mi satélite. Se ve bastante bien, creo que la luz es la adecuada. Nada, hay que fijar también que no proyecte sombra la luna o el satélite sobre la Tierra, porque puede pasar, ¿no? Que depende cómo coloquemos la luz, porque lo he visto en trabajos anteriores, a veces lo muestran así y se ve esa sombra. Si la podemos evitar mejor, entonces posicionamos más o menos la luz donde queremos, parte del planeta que queremos que se proyecte. Y ahora bien, para sumarle a esto, yo lo voy a mostrar, después voy a dejar también que ustedes lo prueben en sus casas. Yo acá lo estoy haciendo en Eevee. Nosotros tenemos el add-on LensSim, que es un simulador de cámaras bastante realista, ¿no? Creo que ya se los habíamos compartido en la clase pasada, si no ahora se los tiro de nuevo en el chat. Sí, eso me preguntaba, ¿el Esto archivo se los pasamos o no? No, no me acuerdo, si no, yo lo tengo acá mano igual, así que ya lo tiro acá en el no, chat. no, vos seguí que yo se los paso porque creo que la versión 3 es la que le tenemos que pasar. Sí, ahí ya está la versión 3 en el chat. Lo que Perfecto. tiene este add-on es que se maneja con cycles únicamente. Eh, Yo lo voy a mostrar igual. Tengo un videito acá a mano para que ustedes puedan mirar porque es para compartir en tiempo real en Cycles es medio complicado. Vamos a poner acá en crear para crear una cámara y esto nos crea, bueno, una cámara nueva, una nueva colección con el nombre del addon. Eh, Ahí está, tarda un poquito, ¿no? Por un motivo está el lector Blender. Ahí está. Y nos va a dar todas estas opciones, ¿no? Cuando seleccionamos la cámara a diferencia de la cámara normal. Yo esta la voy a sacar ahora entonces. Está- Se colgó Blender, ahí está. No sé, yo no sé, creo que es el lado este que me hace lento el Blender. No sé. Pues se me cuelga todo cuando lo coloco. Cuando pongo una cámara de este lado, se me cuelga Blender. Por algún motivo. Ahí está. Yo tengo mi cámara de lado con el nombre en su propia colección.
Ahí está. Si me voy a la posición de la cámara, la voy a ajustar, la voy a posicionar de nuevo donde yo quiero que esté mi escena. Voy a ver que se va a ver blurreado, por más que yo esté en el Material View. Esto es por el lado mismo, porque como se maneja con Cycles, tiene distintos tipos de cámara. Nosotros si vamos a la primera opción, vamos a ver todo esto. Son las lentes que nosotros vamos a usar para nuestra cámara. Para el que sepa algo de fotografía va a entender muchísimo mejor qué es lo que estamos mirando. Para el que no sabe, bueno, más que nada siempre tenemos que mirar los milímetros de la cámara, que va a ser la apertura de la lente. Sí, creo, no soy fotógrafo, pero creo que corresponde a eso técnicamente hablando. Que nosotros acá tenemos, bueno, distintas marcas, distintos tipos de lentes que vamos a ir seleccionando. Acá sí tarda un par de segundos en cargar uno y otro, que para eso es que tengo esto acá abierto, que es un video demo de cómo funciona este addon, que es mejor verlo así que ella carga mejor, donde nosotros, como mostré recién, vamos a los distintos tipos de cámara. Y si seleccionamos las distintas lentes, vamos a ver cómo cambia completamente la manera en la que vamos a ver la escena. Siempre en Cycles, denle unos segunditos para que cargue bien. Pero bueno, ven cómo cambia el ángulo, si es más redondeado en los costados o no, el fuera de foco en el fondo, ven cómo los distintos tipos de lentes hacen que se vea muchísimo distinto la escena. Esta cámara, a diferencia de la cámara de Blender, ¿no? Que igualmente estos efectos medianamente se pueden lograr después con lo que es el compositing y la configuración de la cámara en Blender, estos efectos medio que se pueden lograr, pero nos va a dar un aspecto mucho más realista de lo que es la cámara estándar, como vemos acá, con la cámara de Lens Sim que nos da ahí. Creo que acá había también otro ejemplo ahí de la cámara, cómo se ve en la cámara estándar y cómo se ve con la cámara de lado. Cambia muchísimo, más si queremos lograr efectos realistas, ¿no? Nos va a cambiar un montón. Y bueno, después tenemos acá el foco, donde queremos que haga el foco y qué tan fuerte queremos que sea ese foco, la aberración cromática, que son esos colores rojo y azul que se ven en las imágenes, eh, para darle los demás efectos lumínicos y de distorsión a las cámaras para hacerlo lo más realista posible. Y jugando con esta configuración, yo acá no lo voy a hacer porque si pongo en Cycles ahora se me va a trabar todo y no voy a poder mostrarles nada, lamentablemente. Pero les sugiero que jueguen y prueben y miren un poco cómo funciona este addon, porque la verdad le da, como vieron en el video recién, que si quieren se los puedo compartir después, le da un efecto bastante realista a la cámara y nos va a ayudar muchísimo a generar buenas escenas. La paleta de Y una vez que color, ya tenemos, sobre todo sí, la nos va a paleta, ayudar un montón con todo ese addon. La verdad es es bastante bueno. muy pro. Ujú. Sí, sí, y lo podemos mixear con el addon este, el Simple Camera Manager. Claro, Si tenemos más de una cámara en la escena, sí. Y podemos atachar ahí una está. cámara normal a la cámara del addon. Eso está bueno. Claro. Entonces, una vez que tenemos nuestra escena armada, nuestra cámara armada, si quieren agregar más de un objeto, más de un satélite, algún asteroide o lo que sea, pueden agregarlo. Sí. Y nunca se olviden de una vez que terminen, tirar el render de la escena para que se vea el resultado final de lo que acaban de hacer. Un objeto con Spark también.
Me creyó de nuevo. Voy a traer agua. Sí, claro que a mí se me crashó el Blender. Es la tercera vez en el día que lo hace. Pero creo que es por el lado Simple Camera Manager, que me lo traba un poco. Pero bueno, ¿alguna pregunta o algo que haya quedado? Si se les llega a cerrar así como me pasa a Blend, a mí hay un recover acá, autosave, que Blender cada tanto hace un autosave de los distintos proyectos. Y si se fijan en el más reciente, capaz puedan recuperar algo. Yo no tenía nada grabado, ¿no? De la escena, de todo lo que acabo de hacer, y gracias al autosave lo recuperé. Así que nada, ese es un dato a tener en cuenta. Ahí estamos. Quedan 10 minutitos, dejando un poco los planetas de lado, ¿no? Ahora que lo mostramos. Un pequeño comentario que queríamos hacer, que bueno, lo habíamos estado hablando también con Mariana previo a la clase, Sí, es el tema de entrega de eh, TPs. las entregas. Porque no voy a andar señalando ni dando nombres, cada uno sabrá No, y es más vale, más responsable de, vale. de lo Sí, que sí, esté sí. haciendo. Pero también Pero lo bueno, decimos porque no van a llegar, básicamente. claro, la idea no es que llegue la última clase o las últimas dos clases y entreguen Todos los 25 TPs. trabajos juntos. Que no sabemos de dónde salieron. Ya a esta altura, nosotros si no podemos traquear de dónde salieron, no vemos capturas de pantalla, desarrollo, y no sabemos de dónde salieron, la verdad, los TPs. Entonces, quienes no entregaron, desde ya que Claro, los invitamos a que continúen si quieren estar en la materia, obviamente, pero va a ser difícil la entrega al final. Si no tienen hasta ahora, piensen que estamos con una escena, o sea, estaríamos ya en un quinto TP, no tenemos muchos más, después de eso ya viene a armar una escena, bueno, ya vieron toda la guía de TPs, ¿no? Viene un rinconcito, ¿no? En un diorama, donde hay que poner en juego varias cosas, y luego eso, una escena final que lleva su tiempo, como habrán visto. Lo vamos a recordar ahora, la escena final tiene que tener objetos modelados, lo tienen todo escrito en la guía de TPs, ¿no? Tienen que tener objetos propios, objetos con IA, objetos descargados, o sea, manejo de librerías. Tiene que tener variaciones en la iluminación, la escena se puede hacer de día o de noche, tiene que ser un interior y que se vea hacia el exterior también, o sea, una escena hecha y derecha, ¿no? Algo que tranquilamente podría ser el punto de partida para animar el nivel 3 y esa es un poco nuestra idea. Eso lleva más tiempo que el TP1, que era hacer una silla y un par de muebles más en hard surface. Entonces, es un poco exponencial el asunto y a esta altura les estamos diciendo que empiecen a subir, no basta con lo del Drive, nosotros estamos viendo lo que hay en Facebook, ¿no? sí, a esta altura, teniendo en cuenta ya los trabajos que estuvimos presentándoles para que hagan mínimo hasta el ajedrez, eh, tendría que estar hecho, ¿no? Sin tener en cuenta el TP de shape de formas básicas y bueno, lo que acabamos de ver ahora, ¿no? Y que ya habíamos empezado a ver en la clase pasada. Mínimo hasta el ajedrez, por lo menos ya medianamente armado. Yo lo digo más que nada hasta ese punto porque hay gente que la cabeza y la taza todavía no la entregó, no la mostró ni nada, y eso ya sería estar bastante más atrasado. Y ya les digo, no, para que no después llegue el último momento y entreguen todas las corridas y hecho Sí, todas las apuradas en la última semana porque no corresponde tampoco. sí, 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 sí. Y los últimos TP llevan más tiempo, ¿no? Sí, sí, ya son trabajos muchísimo más integradores donde ya van a empezar a trabajar con todo lo que ya venimos haciendo, sumado a cosas nuevas. Entonces está bueno que ya lo que ya dimos hace unas semanas atrás ya esté hecho por lo menos. Perfecto. Ahí
Sí. Bueno, Tomás está diciendo, no sé cómo hacer las orejas al TP de la cabeza. No, no es 100% necesario, más que nada sabiendo que modelar una oreja es la parte más difícil, creo, de modelar, en la parte de modelado de cabeza, creo que la oreja es lo más complicado. Podés Sí, intentar y hacer lo que te salga. No estamos en este trabajo de esculpido de cabeza evaluando qué tan bien se ve la cabeza o qué tan detallado o qué tan realista es, sino igual el manejo de las herramientas, más que nada. en la geometría del base mesh, digamos, se puede llegar a plantear una oreja. Mi consejo desde Sí, siempre es tomen nota de lo que encuentran en Pinterest, ¿sí? En Pinterest hay un montón de esto, o sea, es un lugar que pasó de moda, parecería, pero en Pinterest hay mucho material de topología, mucho de 3D. Así que si ponen ear, o sea, ear, oreja en inglés, 3D topology, van a encontrar, o air low poly, van a encontrar muchas cosas. Air base mesh, o sea, busquen por ese lado porque es tan gráfico el asunto que viendo la geometría ya van a decir, ah, claro, puede ir por este lado, tranquilamente. Y otra cosa que les recomendamos acá que pueden llegar a hacer es tranquilamente bajar una malla base de la oreja y viendo cómo conectamos con el bridge la taza. ¿Se acuerdan? El asa con el cuerpo de la taza la conectamos en bridge. Bueno, eso es un trabajo que hacemos mucho en 3D, traer un pedazo de una cosa y juntarlo con la otra. Por ejemplo, la cabeza nosotros la modelamos así. En 3D se hace esto, se hace la cabeza, se hace la mano y después la cabeza hay que pegarla al torso, la mano hay que pegarla al brazo y ese trabajo se hace con bridge, ¿no? Se hace en low poly y con bridge. Entonces, esa herramienta bridge que nosotros, excusa de hacer una taza, hicimos el uso de bridge, pero vamos a ver que es súper interesante bridge, mientras que los loops edges, ¿no? O sea que la cantidad de edges que hay de un lado y la del otro sean la misma, lo va a conectar. Y van a ver que puede conectar una forma cuadrada con una redonda, por ejemplo. O sea, está buena la herramienta de bridge en Blender. Realmente es una de las cosas que vale la pena y con la ruedita después le dan las divisiones que tiene ese bridge. Entonces, piénselo así, pueden buscar una oreja realmente low poly, ¿sí? O una cabeza con una oreja muy low poly, sacar esa oreja y pegársela al modelo de ustedes y con bridge conectarla, ¿sí? Eso es Mesh Flow, es topología pura y dura, que si yo tengo 10 caras de un lado, o sea, 10 edges de un lado y 11 del otro, sé que uno lo voy a tener que reducir y ahí voy a poder pegar las cosas, ¿no? sí, o si no, bueno, yo lo hice recién, queda grabado también, un esculpido básico de una oreja, así rapidito, que después esto con un remesh, un subdivision, en un esculpido, nos sirve para darle un poco de forma ya, porque esto como base mesh de una oreja también nos sirve de última. Sí, 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 pero por eso, maneras hay de, Sí, tienen que buscarse la forma de traer cosas de librería o si pueden, obviamente, hacer la malla base, como le dice Agustín, mejor todavía, desde ya, pero piensen en eso, en eso. Les recomiendo un libro que, digamos, en papel existe realmente. Yo lo uso mucho y anda en PDF por todos lados y de hecho el tipo tiene una página y todo que se llama Anatomy for Sculptors, que está pensado para el 3D, ¿no? Anatomy for Sculptors, les comparto yo ahora. Eh, es ruso el tipo y tiene un nombre que no me lo acuerdo, pero bueno, el libro anda por ahí y lo van a encontrar mucho, así como Anatomy for Sculptors, lo ponen y van a ver que está desde el dedo chiquito del pie, todo
en una geometría low poly para que después se modele en ZBrush o en el software que quieran, en verdad, pero tiene estos gráficos que los van a poder simplemente tomar de acá y copiarlos, ya sea en la oreja o en lo que fuera. Tiene hasta musculaturas hechas realmente muy interesantes. Esperen que te pauso porque se escucha. Ahí, Juan, bueno, queda ya menos de un minuto, Bien, así que nada, pónganse las pilas los que están más atrasados. Yo esta semana, no sé qué día, voy a mirar bien el Facebook y voy a empezar a tomar nota de cómo anda cada uno, así que si les falta subir algo, aprovechen y si necesitan alguna, bien. que nos Y conectemos algún día a la tarde, avisen también. total, eso. Y la que viene, ya nosotros vamos a empezar a pedir renders con buffers, que es el tema que nos toca a continuación, ver cómo renderizar por partes y eso les avisamos, que lo que queríamos decir es que lleva un poquito más de tiempo de trabajo de máquina, entonces vayan poniéndose las pilas y subiendo cosas, este es el momento. Nos queda ahora sí, Sí. segunditos nada más. Aprovechamos a saludarlos, a desearles la mejor semana y nos vemos prontito. Todas La las semana que preguntas viene, al Facebook, ¿sí? Ya saben, el Facebook úsenlo sí. como canal de comunicación. Nos vemos, gente. Buena semana. Buenísimo, nos vemos. Chau, Buena Pase, semana chau. a todos. pásenla Nos vemos lindo. el lunes que viene. Adiós. Bye, bye.